Buenos días a la audiencia. Se dirige a ustedes el juez 25 civil del circuito de la ciudad de Bogotá para dar apertura a la audiencia que de conformidad con el artículo 373 del Código General del Proceso se programó para el día de hoy, 18 de abril del año 2023, dentro del proceso verbal de entrega del traente al adquiriente promovido por Luz Marina en contra de Wilson Rodrigo Morales y sus herederos. Proceso que en este despacho cursa con el radicado número 11-001-3103-025-2020 00-10100. Quienes asisten a la audiencia, por favor, sirvan presentarse, me dan su nombre e identificación. En el caso de los abogados y demandados presentes, la información ya obra en el expediente. Empezamos por elaborar la parte demandante, doctor. Señoría, buenos días. Un saludo a su señor secretario, a todos los sujetos procesales dentro de esta audiencia. Mi nombre es Hernán Arias Vidales, cédula, tarjeta profesional del Consejo Superior de la Judicatura. Dirección de notificación y correo electrónico ya se encuentran consignados en pretérita audiencia, señor juez. Gracias. Gracias. Apurado la parte demandada, doctor Leonardo. Muy buenos días, señoría. Un saludo a ustedes, también a todos los presentes en esta audiencia pública. Se presenta Esteban Leonardo como apoderado de la parte demandada, su señoría, mi tanto esposa en el despacho, pero nuevamente a recordar mi correo electrónico. Señoría, muchísimas gracias. Gracias, doctor Leonardo. Doctor Leonardo, le agradecería mientras que terminamos la presentación, si de pronto se desconecta y mejora su comunicación, que es que hay con mucha interferencia. Continuamos entonces con los demandados Diego y Camilo. Por favor, dan su nombre, cédula, los demás datos ya abren en el expediente. Buenos días para todos. Mi nombre es Diego Alejandro. Número de cédula. Gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Camilo Andrés. Número de cédula 1. Bogotá. Gracias. Doctor José Alexander, curador al ítem de herederos indeterminados del señor Wilson. Buenos días, señor juez. Buenos días. Mi nombre es José Alexander. Como usted lo manifiesta, actúo en calidad de curador al ítem representando a los herederos indeterminados del señor Wilson Rodrigo Morales Pineda para el presente asunto. Número de cédulas de Bogotá, tarjeta profesional superior de la Judicatura, correo electrónico con teléfono móvil 315. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Don Diego, por favor, hace su presentación. Señor perito, convocado a esta audiencia para efectos de la contradicción del dictamen presentado por la parte demandante. Gracias. Un cordial saludo al señor juez y a sus asistentes. Yo soy Diego, cédula de ciudadanía. Estoy adelante @colmail.com. Mi dirección. Don Diego, ¿me exhibe su cédula de ciudadanía a la cámara, por favor? Retírala levemente, la coloca a su parte izquierda. Ahí, acérquela ahora sí levemente. Más, acérquela otro poquito. Ahí está bien. Gracias, don Leonardo. Bueno, de acuerdo con lo manifestado en la audiencia anterior, esta tiene por propósito desarrollar los tópicos previstos en el artículo 373 del Código General del Proceso, esto es la instrucción. En este caso particular se había decretado como prueba oficiosa escuchar en declaración al señor Diego
Figueroa Villanueva en su condición de perito, que como ya lo anunció este juzgador, tiene como propósito la contradicción del dictamen. Don Diego, la declaración que usted va a rendir en esta audiencia, como ya se anunció, guarda relación con el dictamen pericial presentado por la parte demandante con la demanda, trabajo que, de acuerdo con la prueba documental que obra en el expediente, se elaboró hacia el mes de febrero del año 2020 y que tenía que ver con el cálculo de unos perjuicios relacionados con un predio ubicado aquí en la ciudad de Bogotá, en localidad de Suba, en la carrera 104, número 13132, barrio Lagos de Suba. Es sobre ello que va a ser usted interrogado, ¿correcto? Si quiere, activa el micrófono y lo mantiene. La declaración que usted va a rendir, la declaración que usted va a rendir el día de hoy es bajo la grada de juramento. Quiero advertirle que estando usted en una audiencia judicial. Sí, don Diego. No, para jurar, doctor. Ya un segundo. Pensé que era que había alguna situación que interfiriera con el sonido allá donde usted se ubica. Bueno, la declaración que usted va a rendir es bajo la grada de juramento. Para ello quiero advertirle que estando usted en una audiencia judicial, como está el día de hoy, va a ser interrogado, está llamado y obligado a decir la verdad de todo lo que se le pregunte. Pues faltará ese deber legal de no decir la verdad y está tipificado en nuestra legislación penal como delito con las penas y sanciones allí previstas. ¿Es usted consciente de la advertencia que le acabo de hacer de no faltar a la verdad? Sí, señor juez, es claro para mí y funciona. ¿Jura usted decir la verdad en la declaración que va a rendir en esta audiencia? Y juro, señor juez. Gracias. Don Diego, ¿me recuerda su nombre completo y cédula y número de identificación? Diego. Don Diego, le va a pedir un favor, si hay necesidad de que se desconecte y nuevamente lo haga, porque es que existe... Quisiera intentar apagar la cámara. Listo, apaguémosla a ver si se mejora la comunicación. Apague la cámara. ¿Ahí me escuchan mejor, doctor? Igual sigue con cierta interferencia, sí le agradecería, no sé si... Me voy a sí. Si se desconecta y nuevamente lo haga, busque usted un sitio para que nos quede mejor la grabación. Ya, doctor. ¿Me escucha usted bien ahí, don Diego? Sí, doctor, es que había pasado que estaba abierto 2 veces y no había la opción de cerrarla. Entonces me tocó reiniciar. Bueno, don Diego, ¿cuál es su estado civil? Unión libre, doctor. Su nivel de estudios. Profesional universitario, administrador de empresas, técnico en avalúo. Como técnico del avalúo, ¿cuál es su experiencia? Alrededor de 10 años, doctor, en las 13 categorías. ¿Podría usted especificar, en grosso modo, las categorías en las cuales usted tiene experiencia? Urbanos, rurales, maquinaria y equipo, obras de arte, intangibles especiales, intangibles, daños y perjuicios. Bueno, esos son los intangibles especiales, los daños y perjuicios, establecimientos de comercio, materias primas, avalúos especiales. Son todas las 13 normadas por ley 1673, sino que se me olvidan. Pero ahí están las principales, doctor. Usted presentó para este proceso un dictamen pericial que, como ya le había anunciado, tenía o guarda relación con cálculo de unos perjuicios. ¿Podría informarle a esta audiencia cómo fue la relación con la parte demandante, la señora Luz Marina, con el doctor, el abogado Hernán Arias? Contratante y contratado únicamente, doctor.
previo a esa contratación para elaborar este trabajo pericial, ¿hubo algún tipo de relación contractual con la citada parte? No, señor juez, solo el valor que yo le cobré por la labor, nada más. ¿Conoce usted las siguientes personas? Diego Alejandro Moreno, Camilo Andrés. No, señor juez. ¿Nunca los ha visto? No, señor. Manifestó usted que tiene una experiencia en elaboración de avalúos aproximada de 10 años. Esa experiencia ha sido también en el marco de procesos judiciales. Sí, señor juez, mis labores son alrededor del 90% de tipo judicial. De ese 90% que son en el ejercicio de procesos judiciales, como lo entiende este despacho, podría, si lo recuerda a grosso modo, sobre qué aspectos ha elaborado usted trabajos periciales, avalúos, perjuicios, y en qué proporción de ese 90%. Alrededor del 50%, doctor, son de tipo de daños y perjuicios. ¿Podría usted mencionar de manera muy sucinta juzgados donde usted ha elaborado trabajos periciales que tengan relación con cálculo de perjuicios? Sí, señor. He actuado en juzgado 20, no recuerdo el radicado. Pero 20 que municipal, circuito, laboral. Sí, 20 civil del circuito. ¿Y acá de la ciudad de Bogotá? En la ciudad de Bogotá. En el Tribunal Superior, sala registral, doctor Di Maté, por nombramiento, magistrado ponente, doctor Di Maté. Se hicieron un cálculo de daños y perjuicios de arrendamientos de unas propiedades. Son muchos, Doc, son bastantes, sino que no lo recuerdo. Sin embargo, este perito llegó en mi dictamen pericial al respaldo el listado de los procesos donde he actuado. Correcto. ¿Podría explicarle a esta audiencia toda la capacitación que usted, al margen de que esté dicha en el documento allegado, que usted ha obtenido en relación con peritajes tanto de evalúos como de cálculo de perjuicios? Y de la parte académica, bueno, doctor, nosotros es un académico como en la carrera de administración de empresas, nosotros vemos formulación, evaluación de proyectos, costos, vemos matemática financiera, cálculo estructural, estadística descriptiva, y vemos administración de procesos, estudio de mercado para la fijación de precios, y ya en la parte que tiene que ver directamente en el técnico de avalúos, pues nosotros versamos en lo que tiene que ver con los daños y perjuicios, el lucro cesante, el daño a las costas, el daño patrimonial, extrapatrimonial, vemos avalúos de rentas, avalúos comerciales, avalúos especiales, avalúos de daños y perjuicios, ¿no? He hecho cursos de tipo hemos hecho cursos en la Longe Propiedad Raíz de Bogotá. Tengo 5 certificaciones internacionales en el RNA como perito de bienes inmuebles urbanos, rurales y daños y perjuicios en rurales y urbanos, también en intangibles especiales. Ya en cuanto tiene que ver con el trabajo pericial que elaboró usted aquí a la parte demandante, señora Luz Marina García Robles, ¿usted recuerda su realización?
Sí, señor, pues yo fui contratado para hacer un avalúo de daños y perjuicios por arriendos no pagados. Lo que se hizo allí fue un estudio de rentas de bienes inmuebles semejantes y adyacentes al bien objeto de evaluación. Se estableció el canon de arrendamiento de la parte residencial y en el primer piso la parte comercial. Se trajo a valor presente, se le liquidó el interés efectivo anual del 6% con la tabla que estipula el Consejo de Estado, que es valor actualizado es igual a 1 más I elevado a la N menos 1 dividido I. Es una serie periódica, mes a mes, teniendo en cuenta el número de periodos o meses, que también este perito lo estipula allí en el trabajo pericial, teniendo en cuenta dos situaciones muy técnicas, y es la primera, doctor, lo que constituye con la evaluación o estudio de mercados para la fijación del canon de arrendamiento, pero a su vez actualizarlo cuánto podría ganar al día de hoy de una parte, y de otra parte, pues eso se llama indexar, y de otra parte liquidarle la renta que también estipula el Código Civil colombiano. Traído todo a valor presente. ¿Usted le hizo visita al predio objeto del trabajo Sí, pericial? pues, yo hice visita al predio, golpeé, pero no me abrieron. No ingresó al predio. Perdóneme, señor juez, van a iniciar una audiencia aquí. Es que tengo una inspección judicial en un pueblo que se llama Yolombó, Antioquia, y ya el juez me anunció. ¿Cómo hacemos, su señoría? ¿Se podría aplazar para la final, doctor? No, doctor, es que esta audiencia se programó con suficiente tiempo. Aquí no se hizo mención de ninguna situación como la que usted me está anunciando. No sé, lo único que le permitiría es que se ubique en una parte para terminar la declaración, porque ya la iniciamos. Sí, doctor, ya me retiré. Ya me retiré, me ubiqué en otro sitio y entonces estoy pendiente. Digamos, doctor, con mucho gusto. Sí, ubíquese para que no tengamos inconveniente en la culminación de la declaración suya. Ya me ubiqué, doctor. Sigamos. Le estaba preguntando si usted había ingresado al predio. Usted ya comentó que no le abrieron. La pregunta mía es, usted mencionó hace un momento en una de las respuestas dadas al despacho que el trabajo pericial tuvo dos componentes, un tema que usted lo denominó como residencial más el local comercial. Cuando usted se refiere al aspecto residencial, ¿a qué partes del predio se refiere? A las partes superiores, los pisos, si no estoy mal, son 2 y 3, doctor. ¿Esos pisos 2 y 3 usted tuvo la posibilidad de ingresar? No, su señoría, yo golpeé, pero no me ingresó, no permitieron ingreso, no. En el primer piso, ¿qué existe? Según lo que usted en su visita pudo verificar. Lo que yo vi es que hay una bodega, doctor. ¿Es una bodega, no es un local abierto al público? En ese momento estaba cerrado, cuando yo fui a hacer la visita. O sea que no tuvo contacto con ninguna persona en el inmueble. Doctor, quiero pedir un favor muy especial. Solo voy a hacer la presentación y seguimos. ¿Me puede regalar 3 minuticos, doctor? Por favor. Bueno, vamos a interrumpir la audiencia solo por esa circunstancia y para efectos de no frustrar el desarrollo de la mía, pero pues en un futuro sí le recomendaría que no se hiciera ese tipo de aceptar 2 a la misma hora, porque pues eso genera inconveniente tanto para el juez de la audiencia donde usted está como la de acá. Para los que me escuchan, entonces vamos a interrumpir 9:36 a las 9:40. Perfecto, su señoría. Buenos días. Don Diego Figueroa, ¿me escucha usted bien ahí? Don Diego, ¿me escucha usted bien ahí? Perfecto. Estábamos, doctor,
que si puede ingresar a los inmuebles. No, doctor, yo golpeé y no Espera un habló segundo. nadie. Espera un segundo para confirmar si estamos en la grabación. Andrea, me confirma si estamos, doctor Hernán. Sí, señor, grabando. Ya está, doctor José. Ya un segundo. Doctor Leonardo. Doctor Leonardo, es para dar continuidad a la audiencia. Doctor Leonardo, ¿me escucha? Doctor Hernán, ¿me escucha usted? Sí, doctor, yo lo escucho. Para que desactive el micrófono, la cámara sí déjela activa. Doctor Leonardo, ¿me escucha? Discúlpeme, señores, que estoy teniendo problemas de conexión, pero ya estoy acá atento a la audiencia. ¿Qué pena con usted? Listo. Don Diego, activamos su cámara y continuamos ahora sí con el desarrollo de la audiencia. Sí, el doctor me preguntaba si puede ingresar a los pisos superiores o al inmueble. No, al inmueble no se puede ingresar, doctor. Cuando yo fui a hacer la inspección o la visita, no me atendió nadie. De acuerdo con el trabajo pericial, ¿podría usted ilustrar a esta audiencia cómo indagó para establecer el valor promedio de los arrendos en el sector? Perfecto. Para ello me acogí al artículo primero de la resolución 620 de 2008 de IGAT. Ella dicta los lineamientos para la elaboración de los avalúos. Se hizo por comparación o de mercado. Se hizo un estudio de mercado de rentas de inmuebles semejantes, su señoría, al bien objeto de evaluación. Así se investigó el mercado, doctor. Pero usted investigó en el sector, visitó algunos otros sobre residenciales y comerciales, es la pregunta más concreta. Sí, correcto. Sí, señor. Los dos. ¿Qué cantidad de inmuebles usted constató? Tanto residenciales como comerciales. Mínimo 3 de cada uno. Ya. Bueno, el despacho no hará más preguntas. Le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante, quien presentó la prueba. Si desea interrogar al perito, no más de 20 preguntas y sobre lo que no haya preguntado el despacho. No tengo preguntas que efectuar, señoría, gracias. Gracias, doctora Hernán. Doctor Leonardo, ¿desea interrogar al testigo? Sí, con su venia, su señoría, voy a hacer varias preguntas al testigo. Bueno, Hernán, para que esté pendiente. Doctor, ¿qué? Diego Figueroa. Doctor Diego, ¿me escucha bien? Sí, señor, sí lo escucho, doctor. Perfecto. Usted nos indica que usted tiene una experiencia de 10 años, ¿correcto? Sí, señor. Bien, y usted ha hecho evalúos y cálculos de perjuicios y usted indica que ha sido en un 90% de tipo judicial, ¿verdad? El 50 del 90, doctor. El 50 del 90, perfecto. Y pues usted elaboró un avalúo en el presente proceso, ¿correcto? Sí, señor. Y usted lo entregó el 26 de febrero del 2020, ¿correcto? Sí, señor.
Bien. ¿Usted qué fechas tuvo en cuenta para hacer este avalúo? Bueno, tuve en cuenta la fecha desde la cual no se causaron o pagaron mejor los arrendamientos. Y la fecha que tuve, pues hay una fecha que es cuando se presenta el informe. Pero a esa fecha ya habían Bien. pasado unos periodos, según dice así la fórmula, doctor. El número Usted de dice periodos. que cuando no se habían pagado arriendos, ¿a qué se refiere o a quién se deberían haber hecho estos arriendos, estos pagos de arriendos? Que a quien tiene el derecho no es de la incumbencia del perito, su señoría, yo solo taso el valor y no sé quién los deba o no pagarlo. Bien, ¿usted recibió documentación para hacer este avalúo? Sí, señor. ¿Qué documentación recibió? Certificado de traición, recibo de impuesto predial, copia de la escritura pública. Bien, perfecto. Usted al elaborar ese avalúo, ¿usted buscó, indagó o solicitó a quien lo contrató más documentación, aparte de la que me acaba de mencionar? Para la plena identificación del inmueble esta y la fecha en que, a criterio de quien solicita, no le habían, o desde la fecha mejor, o me indicó la fecha en la cual, a partir de ella, no habían pagado los arriendos. Perfecto, muchas gracias, doctor Figueroa. Usted indicó en su avalúo los anexos que tuvo en cuenta para elaborar el mismo. No lo recuerdo, doctor, porque ese es un avalúo hecho en el 2000 algo, 2020, si no estoy mal. Bien, perfecto, no lo recuerda. Doctor Figueroa, usted indica que usted fue al inmueble, ¿correcto? Sí, señor, pero no pude ingresar. Bien, no puede ingresar. ¿Usted en qué fecha fue? La fecha en que fui Al inmueble. Un momento, doctor. El 24 de febrero del 2020. Bien, ¿usted solo fue una vez? Sí, señor, y regresé una segunda, pero no había Ah, nadie. perfecto. ¿A qué hora fue esas visitas que usted hizo? De las 9 de la mañana. Bien, perfecto. Usted dice que golpeó pero no abrió, ¿correcto? Nadie abrió. Sí, señor. Bien, solo para que usted por favor le aclare al señor juez, usted efectivamente en cuál piso fue que golpeó y no le abrieron. Lógicamente del primero, ¿no? Porque no pude golpear en el segundo, doctor, no había forma de accesar al segundo. Bien, perfecto. Usted dice que, un segundo por favor. Doctor, le agradecería celeridad que ya vamos a ingresar a la inspección judicial de un inmueble. Bien, perfecto, sí, ya voy a Doctor, ser muy estamos, concreto. Usted tiene... perdón, don Diego, estamos en un interrogatorio, por favor, yo ya sí se la salvedad. Gracias, su señoría, muy amable. Muchas gracias, señoría. Doctor Diego, usted tiene una capita en su avalúo llamado liquidación, ¿verdad? ¿No? Doctor Figueroa, ¿me escucha? Sí, claro y sonoro, sí, señor. Sí, sí, sí existe. Usted tiene un numeral llamado liquidación, correcto. Y usted en ese acápite habla del lucro cesante por el no pago del canon de arrendamiento, ¿correcto? Sí, señor. Bien, usted habla de un estudio de mercado en ese acápite. ¿Sí? Doctor. Es que no se le escucha, doctor.
Su señoría, ¿me escuchan bien? Qué pena con usted. Sí, ahí lo escucho, doctor. Sí, ahí sí lo escucho viendo. Perfecto, perfecto, qué pena con ustedes. Doctor Figueroa, usted habla en ese acápite de un estudio de mercado, ¿correcto? Sí, señor. Bien. Mm, Usted indica, en respuesta que le dio al señor juez, que usted aplicó el artículo primero de la resolución 620, ¿correcto? Sí, señor. Sí. Bien. ¿Usted en qué viviendas verificó el canon de arrendamiento? Doctor, Sí molesto. sobre eso ya le preguntó el despacho. Perfecto, eso señora, pero solo para aclarar esta parte, si quiere preguntar al perito si indagó predios vecinos, ¿cuáles fueron? Esa es la pregunta. Por favor, la repite para que don Diego Figueroa la conteste. Sí, doctor, sí lo escuché. Doctor Figueroa, si usted visitó predios vecinos, la respuesta es positiva, ¿qué predios vecinos usted visitó? ¿Qué direcciones? Doctor, no la recuerdo. Le repetía que fue en el 2020, sin embargo, este perito se acoge al dictamen allegado, doctor, en el cual enuncio. Siempre lo hago, ¿no? Es habitual Bien, que yo perfecto. ahí Bien, los inmuebles perfecto. Lo que pasa guían. es que, doctor Diego, y voy a ser muy franco, en su informe no está, usted no lo incluyó. Entonces, por eso le No, quiero preguntar, ¿qué el perito características le tienen esos entrega. bienes en dado caso que usted haya hecho eso? Doctor, el perito le entrega el informe a quien solicita la tasación y ya es responsabilidad de él que lo anexe con la demanda. Y no sé qué habrán Bien. anexado y qué no. Don Diego, por favor, No, responda a le la estoy pregunta que preguntando le sobre hace. su... le estoy Discúlpeme, preguntando, discúlpeme. Le está preguntando que como usted menciona que visitó predios vecinos, entonces la pregunta, por lo que no están mencionados, según lo se dice en el dictamen, ¿cuáles eran las características de los predios que usted visitó? Es eso, si lo recuerda. Perfecto. Las características, primero, están en el lugar adyacente, sino en el mismo predio, en la misma localidad, pegado, cerquita del mismo barrio, y que compartan características de área, de tamaño, de frente fondo, doctor. Siempre este perito tiene en cuenta esos elementos. ¿cuántos bienes fueron? Mínimo 3 le decía al despacho. ¿Qué características tenían esos 3 predios? Ya se Siempre es la preguntó. de arrendamiento, área, ahorita lo dije, de área, de frente fondo en el caso de la Perfecto. bodega. ¿Por qué no lo consiguió en su informe? Doctor, es que no sé cuál fue el informe que llegó, porque uno envía uno y no se sabe si cuál llegaron, o de pronto en el tuvo que hacer una corrección, entonces llegaron el pasado o llegaron después, no sé cuál llegaron, doctor, porque este perito le entrega a la persona que me contrata y es él el encargado de, o muy seguramente lo llega o no lo llega a criterio de él. Y su señoría, ¿hay posibilidad de ponerle de presente el informe al testigo? Sí, claro. Andrea, página 80, cuaderno 1. Voy, doctor.
Momento, doctor, que no me carga la carpeta. Doctor Leonardo, si me escucha, le quedan 3 preguntas. Muchas gracias, sí. Voy a ser muy concreto con lo siguiente, ya poniéndole presión. El informe, señoría. Muchísimas gracias. Folio 80, ¿verdad, doctor? Sí, señora. Señor Figueroa, ¿ve usted ahí en la pantalla? Sí la veo, doctor. Listo, doctor Leonardo, entonces para que concrete sobre qué parte del avalúo desea interrogar, sobre las 3 que le quedan. Claro que sí. Vamos al folio 89, por favor, señor juez. Muy buenos días. Pido antemano disculpas, no tenía señal de internet. Muchísimas gracias. Mi nombre es Andrea Sánchez, mamá de Wilson Daniel Morales. Doña Andrea, ya un segundo, que estamos en un interrogatorio, ya le daré el uso de la palabra. Permanezca ahí en silencio, por favor. Bien, su señoría, en esa parte sí. Bájela un poquitico, Andrea, para que se alcance a ver un poquito más.
Ahí, dejémosla ahí por lo pronto. Doctor Leonardo, interroga entonces para culminar. Muchas gracias. Señor Figueroa, usted, ya en respuesta anterior, indicó que golpeó y no encontró a nadie en las dos ocasiones que fue. Mi pregunta es muy concreta y es sobre estos valores que tenemos en este momento en cámara, en pantalla, perdón. Y es la siguiente pregunta, señor Figueroa. ¿Usted verificó si efectivamente esos predios, perdón, ese predio en particular, esos 3 pisos de la vivienda estaban ocupados? Cuando fui, en la primera visita a las 6:30 se veían las luces prendidas. Y de acuerdo a la persona que solicita el avalúo, sí estaban arrendados. No. Le estoy preguntando sobre la visita que usted hizo. Perfecto, sí. En ese momento no pude verificar porque no pude ingresar. Sin embargo, este perito vio las luces de todas prendidas. Sí, señor. ¿Usted incluyó que estaban las luces prendidas en su informe? ¿En su bolo? No. ¿Usted verificó documentación respecto a los contratos de arrendamiento vigentes en ese momento? Señor, no me suministraron, no. Bien, perfecto. Y ya. Una última pregunta, doctor. Una última pregunta, sí, señoría. Y es, ¿usted cómo supo que las luces estaban prendidas si usted fue en la mañana, señor perito? Yo dije en respuesta anterior que había ido 2 veces. Una a las 9 de la mañana y una a las 6:30 de la tarde. Bien, perfecto. Sí, señoría, esta parte no tiene más preguntas para el perito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Finalmente, señor curador, si desea interrogar al perito. No, señor juez. Muchas gracias. Bueno, gracias. Don Diego, quedaría así concluido la declaración que usted rindió como perito y como testigo en este asunto. Muchas gracias por su asistencia. Ya puede retirarse si así lo desea. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, doña Andrea, buenos días. Simplemente deje para efectos del desarrollo de la audiencia, se baja la constancia que a esta hora se integra usted a la audiencia. Sí, señor. Pues para participar simplemente de ella. Me da su nombre, su cédula de ciudadanía, los demás datos ya oran en el expediente. Aura Andreas. Gracias. Puede permanecer en la audiencia si es su deseo. Me neutraliza el micrófono para que no exista interferencia. Sí, señor. Bueno, dentro de las pruebas decretadas en la audiencia anterior, entonces ya acabamos de evacuar la contradicción del dictamen. Se agregaron documentos presentados por la parte demandante de acuerdo al ordenado en esa audiencia. Sobre ellos simplemente les voy a conceder el uso de la palabra a cada uno de los abogados si tienen alguna manifestación al respecto. Parte demandante. Ninguna, señoría. Parte demandada, doctor Leonardo. Sí, su señoría, sí tengo algunas manifestaciones que hacer con su medio. Por favor, proceda. Gracias, su señoría. Teniendo en cuenta que efectivamente sí, a esta parte le llegaron los documentos, muy amablemente a través del correo electrónico que envió el acuerdo a la parte demandante. Esta parte demandada sí tiene que manifestar, su señoría, que esos documentos de ninguna forma contestan los cuestionamientos que usted muy bien realizó en la audiencia anterior, su señoría, porque de ninguna forma se soporta que se haya hecho pago alguno respecto de ese supuesto contrato de compraventa de vivienda, su señoría. En lo que se observa por esta parte demandada, su señoría, en ningún momento, ni
en las declaraciones de renta ni en los soportes se verifica ninguna de las cantidades que se encuentran o en el contrato o en la declaración de la demandante. Precisamente por lo siguiente, su señoría, y es que hay una contradicción ahí. Supuestamente el negocio, en lo que ella dice, es de 400 millones de pesos, pero en la escritura encontramos otro valor, 278 millones de pesos. Y en este sentido, su señoría, esta parte sí debe manifestar que, uno, de toda la documentación que se envió, no existe soporte de que en su cuenta bancaria existiera esta cantidad. No existe soporte de que en la fecha en que se hizo el negocio hubiera entrada o salida de estas cantidades, ni 200 millones, ni 278, ni nada. De hecho, las cantidades que se mencionan en esos extractos bancarios no de ninguna manera pueden surtir el supuesto pago del negocio. También se hacen unos anexos, su señoría, respecto de un supuesto negocio que es completamente independiente de este, y es respecto de un pago que ella recibió, respecto de un trámite que se estaba adelantando en otro juzgado, su señoría. Las fechas tampoco coinciden. Ni con el pago inicial, ni con el supuesto pago que se haría en el mes siguiente. Me estoy refiriendo a agosto y septiembre del año 2019, su señoría. En ese sentido, pues esta documentación de ninguna forma puede o tiene pertinencia, en este caso, es decir, no hace parte del objeto de la litis porque no responde al cuestionamiento de los fondos respecto de los cuales se tenía para hacer el negocio. Y segundo, su señoría, y lo más importante, en cuanto a la utilidad, y es que no es relevante tampoco, su señoría, en el entendido de que tampoco se puede probar que efectivamente el hoy fallecido padre de mis clientes haya recibido esa cantidad, su señoría. No existe ningún recibo de pago, no existe ningún documento que dé un valor suasorio y que le pueda a usted permitir un fallo en todas las atenciones. Su señoría, en líneas generales, su señoría, y respecto a la documentación, enfocándome en la documentación, es sobre los documentos. De esa forma termino mi intervención, su señoría. Muchas gracias. Sí, cualquier otra situación adicional ya es un análisis probatorio que será objeto de alegatos de conclusión, que es donde es el campo o el marco donde todo ese análisis probatorio, cada uno de los extremos tiene la posibilidad de hacer. Finalmente, antes de concederle el uso de la palabra al doctor Arias, antes de hacerlo, sí le concedo el uso de la palabra al señor representante oficioso de los indeterminados, si tiene algo que manifestar sobre los documentos aportados. No, señor juez, por ahora no. Gracias. Bueno, ahora sí sobre las manifestaciones presentadas por el apoderado a la parte demandada. Se le concede el uso de la palabra al doctor Arias, que solicitó la misma. No, gracias, señoría. Pues era efectivamente manifestar pues que no estamos en la etapa de alegatos de conclusión, y lo manifestado por la parte demandada es más un aspecto de alegatos de conclusión frente a las pruebas allegadas, más no frente a la pertinencia y utilidad de los argumentos. Entonces era frente a eso, señoría. Gracias. Bueno. Un tercer aspecto ya para el cierre de la instrucción, que a manera de ilustración de la audiencia y del despacho, se había solicitado la parte demandada a llegar prueba documental que nos pudiera establecer el estado de la demanda que se promovió o cursa en el juzgado 39 civil de circuito. Doctor Leonardo, para que nos ilustre al respecto, no veo ninguna documentación como se había dispuesto. Sí, su señoría, en este caso sí te voy a hacer la siguiente manifestación, y es que infortunadamente, su señoría, el proceso aún se encuentra en la etapa de calificación, se encuentra en el despacho, pero en este momento no se ha emitido auto admisorio de la demanda. Inclusive verificando en el estado de hoy de ese proceso, su señoría, pues aún no se encuentra ese auto admisorio, su señoría. Por esa razón es que esta parte pues no ha podido a usted enviarle la documentación requerida respecto a este proceso que se adelanta en un despacho homólogo. Bueno, gracias. Entonces,
con la intervención del doctor Leonardo, daríamos ya por cerrado el debate probatorio para continuar con las subsiguientes fases de este asunto. Sobre esta decisión del cierre del debate probatorio, quedan ustedes notificados en estrados. ¿Alguna manifestación parte demandante? Ninguna, señoría. Doctor Leonardo, parte demandada. Sí, su señoría, esta defensa sí le solicitaría, solo de ser posible, que usted lo vea viable, que se nos diera un plazo adicional para que, si se llega a dar un auto admisorio en el otro proceso, pues se pueda allegar a este despacho ese conocimiento que es pertinente y conducente, pues, para que efectivamente se pueda decidir esta litigación de debida forma. Ya el segundo turno del despacho se va a pronunciar. Vamos finalmente a darle conceder el uso de la palabra al doctor José Alexander sobre el cierre del debate probatorio. Sin ninguna objeción, su señoría. Listo. De la manifestación presentada por el apruebo de los demandados Diego y Camilo, Diego y Camilo, se le corre traslado a los demás abogados presentes. Parte demandante, ¿alguna manifestación? Gracias, señor juez. Considero con todo respeto y conforme lo manifesté en la audiencia pretérita iniciada en este proceso, considero que la admisión o no de la demanda no conlleva ninguna afectación propia a las pretensiones o a la resolución dentro de este proceso judicial. Por tal razón, señor juez, considero que si no hay auto admisorio en este momento, no podemos supeditarnos en el stand-by del proceso y la sentencia a un auto admisorio en la demanda frente a un asunto que será objeto de debate allá y sobre el cual no afecta las pretensiones dentro de esta demanda. Por lo tanto, esta prueba para el proceso, considero con todo el respeto, señoría, que después se dio un tiempo prudencial para que se llegara y no fue posible. Entonces considero con todo el respeto que debemos continuar con el proceso que acá nos compete, que es un proceso de entrega al traente al adquirente, señor juez. Gracias. Bueno, doctor Alexander, ¿alguna manifestación? Sin manifestación alguna, señor juez. Bueno, el despacho entonces no adiciona, porque pues en bajo ese es el entendido que lo asume, que se adicione la decisión. En cuanto al cierre del debate probatorio, como quiera que dos circunstancias. La primera, se desconoce en absoluto el destino de ese asunto. Pues hasta ahora, como lo anuncia el abogado, la parte demandante está para su calificación. Bien puede darse que se inadmita, se rechace o se admita. Y ello, como el tráfico judicial lo permite ver, luego de ello, aún en el evento de ser admitida, vendrá todo un desarrollo procesal para establecer, una vez se agoten las respectivas etapas en ese asunto, el conocimiento de una decisión final. Y en este asunto, el que cursa aquí en el juzgado 25, como ya ustedes pueden observar, está ya prácticamente para cerrar esta primera instancia. Además, sí quiero dejar muy claro es que al interior de este asunto se presentó una circunstancia especial, que fue la posibilidad con Contola, en su momento la parte demandada, para presentar una eventual demanda de reconvención y que se frustró porque no fue subsanada tal y como ahora en el paginario. Bajo ese entendido, el despacho no observa que aquí se puedan dar las circunstancias previstas en el artículo 161 a efectos de conceder un tiempo adicional, una especie de suspensión del proceso, para efectos de establecer cuál pueda ser el resultado final en otro asunto. Que si bien
se anuncia porque no se tiene conocimiento en absoluto, tiene que ver con una potencial pretensión de simulación que aquí igualmente se había planteado en la demanda de reconvención que fue rechazada. Ello no obsta para que, de conformidad con el artículo ya mencionado, se pueda dar continuidad y cierre a esta instancia. En ese orden de ideas, entonces el despacho se mantiene en su decisión y no adiciona ninguna situación para efectos de establecer tiempos adicionales, mucho menos de la posibilidad de, en este asunto, suspenderlo para una eventual por una eventual prejudicialidad civil. Sobre esta decisión quedan ustedes notificados en esta parte demandante. ¿Alguna manifestación? Ninguna, señoría. Parte demandada, doctor Leonardo. Ninguna, su señoría. Doctor José Alexander, curador ad litem. Sin disenso, señor juez. Bueno, entonces procedemos ahora a la presentación de los alegatos de conclusión. Para ello, el despacho les recuerda que cada uno de los presentes cuenta con un término de 20 minutos, iniciando por la parte demandante. Doctor Hernán, proceda. Gracias, señor juez. Dentro de la oportunidad legal para ello, dentro de este asunto, me permito presentar los alegatos de conclusión, los cuales estructura de la siguiente manera, señor juez. Tenemos claro que dentro de este proceso se está tramitando la solicitud de entrega del tradente al adquirente, concepto que según el artículo 378 del Código General del Proceso regula la modalidad que contempla el proceso verbal para este tipo de pretensiones, cuyo objeto es obtener en favor de la persona a quien se le ha transferido el derecho de dominio y efectuar la correspondiente tradición, que quien lo transfirió haga la entrega material del bien sobre el que recae. Recalquemos que el derecho objetivo de la tradición no solo es el dominio, como en el caso de la venta, sino que puede ser otro derecho real principal que implique la entrega del bien, como en el usufructo, el uso y la habitación. En el régimen actual del Código General del Proceso, que conserva vigencia por darse los mismos presupuestos del Código de Procedimiento Civil, la jurisprudencia, en forma reiterada, sentó los requisitos indispensables para la procedencia de la pretensión a saber. Primero, un sujeto activo, el único legitimado para instaurar el proceso y asumir, por tanto, la condición de sujeto activo demandante es la persona o persona en cuyo favor se ha transferido o constituido un derecho real principal. Antes de la reforma se controvirtió si procedía a la entrega cuando se trataba de compraventa mercantil, regidas por el artículo 922 del Código Comercio, según el cual la tradición se perfecciona no solo con la inscripción del título en la oficina de registro, sino también mediante la entrega del bien. Según un criterio, como la tradición no se había realizado y era requisito esencial, no podía demandarse la entrega. Hoy el precepto se modificó y se legitimó expresamente comprador de bienes mercantiles al incluirse ese aspecto en el inciso segundo del artículo 378 del Código General del Proceso. Segundo, se requiere un sujeto pasivo. La calidad de demandado radica de manera exclusiva en la persona que transfiere o constituye el derecho real principal sobre el bien objeto de la tradición. Cuando varias personas intervienen en el acto jurídico del que surge la tradición, como tradente o adquirente del derecho real principal, es indispensable que ocurra todas al proceso como parte principal por configurar un litis consorcio necesario. Tercero, un objeto determinado, constituido por el inmueble sobre el que se verifica la tradición. Es determinante la calidad de inmueble, pues solo para este tipo de bienes procede la pretensión que nos ocupa, porque en los muebles la tradición se verifica mediante la entrega y no con la inscripción en la oficina de registro. Por tanto, para obtenerla, el camino indicado es el proceso ejecutivo por obligación de dar. D, una condición consistente en que el tradente o sujeto activo retenga el bien en su poder, porque lo posee directamente o por conducto de otra persona, como sucede cuando lo tienen arrendado. En los anteriores presupuestos se agrega otro, que se deduce de los anteriores y es su fundamento que el derecho real principal esté constituido o enajenado, según el caso,
y efectuada la tradición mediante la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Sentencia del Consejo sentencia de casación civil del 27 de noviembre de 1959. En este evento, señor juez, tenemos claro que la solicitud de la entrega se perfeccionó a través de la venta que el señor Wilson le hizo a la señora Luz Marina García. Y se ha dicho en diferentes fallos confirmados por el tribunal lo siguiente: aclaro que por la naturaleza del proceso de entrega no era dable juzgar la ineficacia, inexistencia o invalidez de la dación de pago, de lo cual tenía conciencia la convocada, pues inició un proceso paralelo para estos fines. Por la misma razón descalificó las alegaciones de los coadyuvantes, las cuales estimó carente de respaldo jurídico. Afirmó asimismo el tribunal lo siguiente: así las cosas, el AQUEN fue asertivo en sostener que el trámite especial de entrega, regido por artículo 417 del Código de Procedimiento Civil anterior, no podía utilizarse para discutir la eficacia del título generatriz de la obligación de hacer, lo cual debía proponerse en un trámite de conocimiento, como en efecto lo hizo la accionada. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Arnold Wilson Quiroz Monsalve, 21 de noviembre de 2017, con radicado 11-0013-10, 30-10-1998-075-0101. El artículo 740 del Código Civil, conforme al cual establece: la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consistente en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. A su vez, el artículo 741 ibidem hace relación a la parte en el modo de la tradición y quiénes son sujetos procesales en esta acción judicial como la instaurada. Se llama tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él, y adquirente la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o en su nombre. Puede entregarse y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o sus representantes legales. Al haber fallecido el aquí demandado, sus herederos, quienes se convierten en sucesores procesales, tienen la capacidad para que pueda realizar y comparecer al proceso. El artículo 756 del Código Civil regula la tradición de inmuebles y establece, es igualmente apreciable, el artículo 378 del Código General del Proceso, que describe el procedimiento de entrega del tradente al adquirente, al decir: el adquirente de un bien cuya tradición se haya efectuado por inscripción del título en el registro podrá demandar a su tradente para que haga la entrega material correspondiente. Así, señor juez, tenemos claro que se cumple dentro de este proceso los presupuestos jurisprudenciales y legales que establece para que opere de pleno derecho la tradición de una persona que ha adquirido un bien inmueble y lo ha recibido de parte de una persona cuya imperfección en la entrega no se ha hecho. Razón de ello, la norma procesal nos establece cuáles son los requisitos mínimos que se tienen, y en ella tenemos claro es que tenemos un certificado de libertad y tradición a favor de la señora demandante, señora Luz Marina García Robles, y un tradente quien entregó ese bien a través de una modalidad de un contrato de compraventa, que fue el señor Wilson Rodrigo Morales Pineda. Por tanto, teniendo individualizado tanto el demandante como demandado, como el objeto del bien, haberse acreditado a través del certificado de libertad y tradición esa tradición de esa propiedad a favor de la señora Luz Marina García, tenemos claramente establecido, señor juez, que es dable realizar la entrega material y formal. Las excepciones de la parte demandante, señor juez, conforme lo planteé en mis argumentos, están llamados a su fracaso. ¿Por qué razón? Las excepciones planteadas siempre recayeron sobre la licitud o ilicitud del acto escriturario, del acto simulatorio, ¿sí? Aspecto que, como la jurisprudencia lo ha dicho, no es el objeto del proceso del tradente adquirente entrar a resolver una situación de esta índole. Pues para ello las normas procesales ha establecido cuál es su procedimiento, y en este evento, si llegado el caso se procede a decretar la simulación, pues así lo decretará un juez
en su respectiva instancia judicial, pero el proceso del tradente adquirente es ese derecho propio que tiene esa persona que ha adquirido indudablemente la adquisición de ese bien. Por tanto, las excepciones planteadas frente a la parte demandada, frente a la simulación, que el precio, que la tacha de falsedad, estas situaciones no son de recibo al proceso que aquí se ventila. Por tanto, señor juez, estas excepciones están llamadas a su fracaso, y asimismo, conforme al dictamen que hoy rindió el perito, observemos que dentro del juramento estimatorio realizado por la parte de nosotros dentro de la demanda instaurada, la parte demandada primero no objetó ese juramento estimatorio conforme lo establece el artículo 106 del Código General del Proceso, es decir, que ese juramento estimatorio en parte tomó plenos efectos, y que este juramento se hizo discriminando parte a parte conforme al dictamen que hoy rinde el perito, que de forma clara y sin entrar en mayores descubrimientos, ¿sí?, establece un valor promedio sobre lo que ese bien genera dentro de este inmueble, que a partir del año 2019, fecha en que se realiza la entrega o tradición, y a partir de que la demandante afirma el compromiso al mes siguiente de que el demandado había se había comprometido en hacer la entrega, pues no es factible, razón por la cual se aporta dentro del proceso este dictamen pericial, se hace un juramento estimatorio de los perjuicios, el mismo no es objetado en su debida oportunidad y por tanto tiene unos efectos. Entonces, de esta forma, señor juez, solicito acatar las pretensiones de esta demanda, teniendo en cuenta la naturaleza de este proceso, que es la figura jurídica de la entrega del tradente al adquirente contemplada en el artículo 378 del Código General de Proceso. De esta forma, señor juez, dejo debidamente presentados mis alegatos de conclusión. Gracias, señoría. Gracias, doctor. Se le concede ahora el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada, doctor Leonardo. Recordándole, cuenta con 20 minutos. Puede proceder. Muchas gracias, su señoría. En este caso, su señoría, debo iniciar por un hecho lamentable, y es que quien nos diera toda la claridad sobre estos hechos y circunstancias objeto de la demanda y de la contestación era el señor Wilson Rodrigo Morales Pineda, que en paz descanse. Dicho esto, su señoría, tenemos a sus sucesores. Sus sucesores, su señoría, aquí fueron escuchados y a usted le dieron un cúmulo de razonamientos. ¿Basados en qué? En las circunstancias de lo que ellos pudieron observar, de lo que pudieron ver, de lo que pudieron escuchar. Pero aquí hay algo que sí es fundamental, su señoría, tener presente. Y es que mis poderdantes a usted le aclararon, su señoría, de forma complementaria entre los testimonios tanto de Diego Alejandro como de Camilo Andrés, qué fue lo que en realidad sucedió. Si bien no voy a entrar a hablar del trámite procesal, sí me queda indicar que sustancialmente, su señoría, aquí se sustentan varias circunstancias y fueron acreditadas en debida forma. En primer lugar, su señoría, efectivamente tenemos la escritura pública, que es el fundamento con el cual principalmente se sustenta esta entrega del tradente al adquirente por parte del colega de la parte demandante. Y es que en esta escritura se pueden observar varios yerros, su señoría, que hacen dudar de la existencia misma del negocio, su señoría. Y es que tenemos que irnos al 9 de agosto del año 2019, su señoría. No es claro, y parte de la base de la misma documentación aportada por mi contraparte, que efectivamente sean unos hechos y circunstancias que no tienen ninguna lógica.
Y dentro de nuestro sistema de valoración probatoria, su señoría, con base en ese análisis del poder josorio de los elementos, pues aquí se pueden verificar varias situaciones. La primera, su señoría, aquí tenemos unos poderes que supuestamente firmó el señor en vida, Wilson Rodrigo Morales. ¿Y a qué corresponde? Corresponden a, en primer lugar, su señoría, una promesa de compraventa que tiene unas firmas que según la presentación personal de la notaría son de las 10:45 de ese 9 de agosto. ¿Por qué hacer una promesa de compraventa cuando ese mismo día estaban celebrando la compraventa, su señoría? ¿Por qué tienen que estar la señora Olga Lucía Peña y la señora Elsa Omaira Valderrama como testigos de un negocio cuando supuestamente el señor Wilson estaba ahí, en ese lugar? ¿Por qué esa necesidad de hacer esas indicaciones? ¿Por qué no hay poder especial para firmar la escritura a nombre de la señora Elsa Omaira Valderrama cuando supuestamente la escritura es firmada por el mismo Wilson Rodrigo? Esas cosas no tienen sentido, su señoría. ¿Por qué, su señoría, en esos documentos encontramos contradicciones y supuestamente fueron elaborados el mismo día? Como se avisoró desde la contestación de la demanda por parte de esta parte demandada, valga la redundancia, esas serias contradicciones, su señoría, hacen dudar del negocio mismo. El 9 de agosto del año 2019, a las 10:30 de la mañana, se hizo esa promesa de compraventa que se firmará el negocio el 9 de agosto del año 2019. En una parte se dice que el señor Wilson Rodrigo Morales Pineda era una persona casada, pero los mismos papeles se contradicen cuando en el poder se dice que es una persona soltera. Y hay algo aquí también que agregar, su señoría, y es que tampoco nos coinciden las fechas. Aparece otra firma a las 10:41 del día en esos documentos, su señoría. Entonces, ni en la promesa, ni en ese poder podemos dar claridad de que sucedió efectivamente ese día. Si efectivamente el señor Wilson Morales se fue de la notaría o no se fue, porque analizado el testimonio de la señora Luz Marina García Robles, también tenemos serias dudas, su señoría. Y es que en la misma escritura también a nosotros nos van a hacer unas indicaciones de cómo supuestamente se hace ese negocio, su señoría. Y se dice en la escritura, y aparece también, inclusive en el folio de matrícula inmobiliaria, que estamos hablando de un negocio con un precio en particular, con una forma de pago en particular. Y en la promesa de compraventa se habla de otro negocio con otra forma de pago muy diferente. Y en el testimonio de la señora Luz Marina hablamos de otro negocio, de una otra forma de pago también completamente diferente. Estamos en una prueba aportada por la parte demandante que se contradice y que ya usted tendrá la oportunidad de verificar en particular, señor juez. Tenemos también un avalúo que no cumple con las características de un avalúo. En las preguntas que hizo este apoderado precisamente se puede constatar, primero, no existe claridad y no se incluyó en ese avalúo y tampoco se resolvió hoy la pregunta de cuáles fueron los predios. Efectivamente eran predios con una nomenclatura cercana, con el mismo uso, con
efectivamente las mismas características de área, de altura, del número de unidades habitacionales. Eso jamás se respondió. No sabemos si los predios estaban ocupados o no. El hecho de que esté incendiaria las luces, eso no nos dice nada, su señoría. Efectivamente, solo fue en 2 ocasiones. ¿Por qué no indagó? ¿Por qué no verificó para poder ingresar? Es que no sabemos cuáles son las características de la vivienda en su interior. No sabemos qué servicios tiene. No sabemos si efectivamente habían contratos vigentes. No sabemos, su señoría, cuánto pagaban. Es que esos precios que salen en esa liquidación, y por eso se puso presente ese numeral séptimo, no sabemos si no tienen sustento. Y con ese cálculo de esos supuestos cánones de arrendamiento es que se calculan los perjuicios. Aquí nos hablan que es que no se presentó ninguna oposición por parte de los demandados de esa estimación que está contenida precisamente en el juramento estimatorio. Pero es que no podemos pasar de una estimación razonable o razonada a una prueba en estricto sentido, y además que aquí, pues efectivamente, cuando el juez la decretó de oficio, entendemos que era necesario poder escuchar a este perito y verificar que no se cumplen con los requisitos que trae el mismo Código General del Proceso para este tipo de prueba en particular. De la misma forma, su señoría, se plantearon varias excepciones por parte de quien en su momento fungía como apoderada de los demandados. Y van de la mano precisamente con algo que no tiene sustento y que jamás lo tendrá, su señoría. Jamás tendremos claridad sobre el pago efectivo del precio de la vivienda. Jamás, su señoría, sabremos si efectivamente ese dinero entró en las arcas del patrimonio del señor Wilson Morales. Jamás sabremos que ese pago efectivamente salió de las arcas de la señora Luz María. Y es que, como lo manifesté en su momento, su señoría, que retomo el argumento respecto a esos documentos que se aportó por parte y mi contraparte, pues no hay ningún sustento del pago. No tenemos una transferencia, no tenemos la cantidad, no tenemos la temporalidad. Al no tener la claridad, su señoría, al no tener aquí una certeza respecto a lo que sucedió, y planteadas varias excepciones, como son el dolo o la mala fe, el empobrecimiento sin causa y el enriquecimiento sin causa, tanto del demandado como del demandante, respectivamente. La ineficacia de esa escritura pública, porque hay serias contradicciones que no dan luz sobre qué fue lo que sucedió ese 9 de agosto. Y aunado, su señoría, aunque fue muy criticado por mi contraparte, aunado a una prueba que no es de los hechos, pero que sí a usted le puede dar luces sobre la actitud de uno de los extremos del negocio, y es precisamente lo que se aportó en la contestación de la demanda de unas investigaciones que cursan en este momento contra la señora Luz Marina García Robles. Pues todo eso, su señoría, hace que esta representación de la parte demandada le solicite a usted que no se concedan las pretensiones planteadas en la demanda, que efectivamente, su señoría, no hay sustento legal para que se haga esa entrega del tradente al adquirente, que no hay lugar, su señoría, para el pago de perjuicios, pues los mismos no fueron acreditados en debida forma.
Adicional a ello, su señoría, pues tampoco tenemos clara la temporalidad de esos supuestos perjuicios, su señoría. Y por tanto, pues de esa manera esta parte demandada efectivamente culmina con los alegatos en conclusión, agradeciéndole el uso de la palabra y respetando el tiempo, su señoría. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Leonardo Camacho. Finalmente, doctor José Alexander, curador ad litem de herederos indeterminados del señor Wilson. Muchas gracias, su señoría. Bueno, doctor, proceda. Bueno, por ser esta la oportunidad procesal para ello, con el respeto guardado frente al especial encargo que me arropa y en representación de los herederos indeterminados del causante, señor Wilson, y conforme al acervo probatorio que en su conjunto abriga el dossier y que tiene que ver no solo con la prueba documental, sino con la testifical surtida en esta audiencia, incluidos los interrogatorios exhaustivos efectuados tanto a la parte actora como a la pasiva, bajo la dirección del respetable juez, y reitero, conforme al encargo especial que me acoge, este humilde curador se atendrá a lo decidido por el señor juez en la sentencia de primera instancia, por cuanto, reitero, existe caudal probatorio abundante para que el operador de justicia con sus buenos oficios emita la sentencia que en derecho corresponda. Pues nótese, señor juez, que la documental aportada con el libelo genitor muestra que efectivamente existió una venta, pero reitero, no apareció persona alguna que mostrara disenso o inconformidad con ello, aunque en audiencia anterior se ha dicho por parte de un testigo de la pasiva, Camilo Morales, que la venta que se llevó a cabo no se acoge a la verdad. Pero reitero, queda en manos del director de este asunto conforme al acervo probatorio y para lo de su cargo la decisión de fondo. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por favor, los abogados exclusivamente activan la cámara del doctor Hernán, doctor Leonardo. Doctora Alexander también permanece con ella activa. Bueno, entonces, escuchados los alegatos de conclusión, para la emisión del fallo, el despacho fija el día 2 de mayo a las 3 de la tarde. Fecha hasta la cual el expediente pues permanecerá, y la audiencia, expediente y la audiencia del asunto permanecerá en estado de suspendido. Sobre esta decisión quedan ustedes notificados en estrados, alguna manifestación por las partes demandante. Ninguna, señoría. Doctor Leonardo Camacho, parte demandada. Ninguna, su señoría. Y doctor José Alexander, representante oficioso indeterminados. Ninguna, su señoría. Gracias. Bueno, entonces finalmente reitero, 3 de la tarde, mayo 2 del año que cursa. No siendo más el objeto de la audiencia, la damos por terminada. Muchas gracias por su asistencia. 2 de mayo. 2 de mayo. Buen día para todos. Muchas gracias. Bueno. Gracias, señor. La sentencia.